bendecimos, te honramos. Señor, que ahora podamos sentarnos a tu mesa, a contemplarte a ti, Señor Jesús. Que podamos hallarte en cada texto, que podamos mirarte, Jesús, en cada palabra. Padre, en cada uno de estos libros, en cada verso, en cada capítulo, Señor, que tú nos has dejado, Dios, por el cual tú te manifiestas a nosotros, por el cual tú nos guías, por el cual tú nos evangelizas cada día, Señor. Así que Dios, no vamos con la intención, Señor, de ver qué es lo que vamos a mirar, sino vamos es para que tú nos hables a nosotros, para que tú nos guíes, para que tú escudriñes nuestra alma y nuestro corazón, para que tú nos limpies, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos hagas más santos, más parecidos a ti, Señor, y menos desprendidos de este mundo y de este sistema, Señor, que vamos a aferrarnos fuertemente a ti, Señor, porque venimos es a rendirte culto a ti, Dios mío, venimos es a darte a ti, Señor, no solamente a recibir de ti. Padre, así que mientras que yo expongo tu palabra, Dios, tú puedas seguir sanando los corazones, los cuerpos, tú puedas seguir liberando las mentes, las almas, los espíritus, Señor, que tú puedas hacer una obra maravillosa en cada uno de los miembros de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con este mensaje que venimos hablando. La semana pasada vimos el costo de seguir a Jesús. Fueron palabras bastante frontales y radicales, muy directas de Jesús, en la que la explicación es muy poca en cuanto a lo que Él nos dijo sobre el tema. Y esto es necesario que la iglesia lo mantenga presente, porque seguir a Jesús no es como pertenecer a un club de fútbol, no es como pertenecer a un club social donde usted va, pide una membresía y usted exige y tiene derechos, y si a usted algo no le gusta, pues usted lo retira, y si no quiere cumplir compromisos, no los cumple. Y lastimosamente esa es la concepción que tenemos actualmente en la cristiandad moderna, que vemos entonces, como nos lo han dicho bastante, y yo siempre he dicho que la cuestión no es hablar las verdades de la Escritura, sino darlas en la esencia y en su contexto total, para no descontextualizar ni distorsionar las verdades. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hoy día solamente se enfocan en dos aspectos de la naturaleza de Dios: que Dios es bondadoso y que Dios es bueno y que Dios me ama. Entonces eso ha traído una distorsión grande a la cristiandad actual, y entonces pues vemos que más bien pareciera que es que Jesús es el que está siguiendo a la iglesia, y no la iglesia es la que está siguiendo a Jesús. Porque entonces la iglesia quiere imponerle condicionamientos y requerimientos a Jesús, cuando es realmente Jesús el que le pone condicionamientos y requerimientos a la iglesia, porque es la iglesia la que está siguiendo a Jesús. Así que vamos a mirar algún aspecto muy detallado. Vamos a Lucas 9. Vamos a leer solo la NTV, así que no vamos a variar de las versiones. Lucas 9, verso 18. Vamos a evangelizarnos. Este es el costo de seguir a Jesús, parte 2. Recuerda que cada palabra, cada detalle que está en la Escritura no está puesto en vano. No fue por gusto que los autores, inspirados por el Espíritu Santo, colocaron cada frase, cada palabra que está puesta. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. A veces nosotros vamos a tener que alejarnos bastante del entorno, hasta de la propia familia, para poder encontrar un poco de intimidad con Dios. Solo estaban con él sus discípulos, y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Es curioso porque a Jesús no le interesaba la opinión de los demás. La pregunta precisamente es porque él quería llevarlos aquí a quién dicen ustedes que soy yo. Ese es el punto, pero ya lo vamos a ir mirando. ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Los judíos creían en la resurrección, pero también en la reencarnación. Miren cómo dentro del mismo judaísmo, a pesar del celo fariseico sobre lo que estaba escrito, había mucha mezcolanza de filosofías que no eran contemporáneas.
porque no hay ningún registro ni existe esa posibilidad de que alguien que haya muerto haya resucitado. Pero ya vemos entonces que esta filosofía oriental asiática, que dice que las personas reencarnan de otras vidas en otros seres, ya esto estaba presente con los judíos, o sea, para que usted vea que esto no es nuevo. Y entonces, pues ellos le están diciendo, bueno, unos dicen que eres otro profeta que reencarnó. Entonces les pregunto, ¿y ustedes quién dicen que soy? A ver, este es el punto donde Jesús los quiere llevar. Ok, está bien, ellos pueden decir lo que sea. Ellos no me tienen a mí. Ellos no me siguen de cerca. Recuerden lo que vimos la semana pasada con la palabra akoloutein, la palabra griega que significa, de la cual se traduce seguidor, significa seguir estrechamente, seguir de cerca. Porque recordemos que cuando él dice aquí, ¿quién dice la gente que soy? Se está refiriendo a las multitudes que lo seguían, no solamente a aquellos que no estaban con él. Recordemos que se está refiriendo a los que lo seguían. O sea, las multitudes que me siguen. ¿Qué dice la gente? O sea, estas respuestas de los apóstoles lo que dicen es, bueno, te siguen porque creen que tú eres Elías reencarnado, que tú crees alguno de los profetas que murió y volvió a la vida, porque el Señor lo quiso así, y por eso te están siguiendo. Son simpatizantes tuyos. Tienen un concepto muchas veces no claro de quién es Jesús. Y así le pasa a la cristiandad actual, que dicen ser seguidores de Jesús, pero ni siquiera tienen claro quién es Jesús. Por eso una de las crisis que tenemos actualmente en la cristiandad es que muchos evangélicos desconocen el evangelio. Y viene entonces la pregunta, que es la más importante, que era al punto donde Jesús quería llegar. ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿Y ustedes qué dicen quién soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías enviado por Dios. Mesías es la palabra hebrea para ungido, para el escogido. Cristo es la palabra griega que significa lo mismo. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era Él. Curioso, porque se nos ha dicho que el Evangelio, y el apóstol Pablo lo predica, que la revelación que estuvo oculta desde la fundación del mundo es precisamente Cristo. Y le dice a los discípulos, no le digan a nadie que soy yo. Interesante. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Tres grupos que representaban la cultura o la espiritualidad de la época. Los ancianos de las sinagogas, los sacerdotes del templo y los escribas y maestros de la ley religiosa. Por este tipo de personas Jesús iba a sufrir. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, recuerde, a los que lo estaban siguiendo, a los seguidores, que siempre, las grandes masas que venían detrás de Jesús, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tremendo, porque ya lo venían siguiendo. Y les está diciendo de manera indirecta, ustedes me siguen, pero yo no los reconozco como discípulos de ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Y esto es tremendo, ¿sabes? Porque recordemos ese momento, precisamente en el Evangelio, donde a Jesús se le presenta a un grupo y le dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos el Evangelio. Y Jesús, ¿qué le dice? Yo a ustedes no los conozco. No sé quiénes son ustedes. Lo siento. Pónganse a mi lado izquierdo, por favor. Y quiero que sepan que simbólicamente el mensaje que nos brinda la Biblia cuando usted estudia esto del lado derecho y del lado izquierdo es que los que están del lado izquierdo son los que están reprobados, no aceptados, no regenerados, no son los de la derecha. Por eso que dice la Biblia que a la derecha están las ovejas y a la izquierda están las cabras. ¡Wow! Entonces, lastimosamente tenemos una generación de creyentes que se les ha enseñado y se les ha enfatizado que tienen que servir, que tienen que hacer cosas para Dios porque hay que salir a la calle y llevar el Evangelio, y eso está bien. Pero lo más importante no es eso. ¿De qué te vale tú hacer todas las cosas si Jesús no te reconoce como seguidor? Si Jesús no te reconoce como discípulo. Ese es el punto, que es lo más tremendo. Y fíjense que esas mismas palabras que Jesús pone, a lo mejor es que alguno todavía no ha levantado un muerto. A lo mejor usted todavía no ha orado por alguien que se haya sanado de cáncer. Porque eso fue el planteamiento que pusieron ellos. Mira, Señor, en tu nombre hicimos cosas grandes e importantes.
A lo mejor usted a duras penas ora por un familiar que tiene gripe y se sana, ¿no? A lo mejor eso es lo más espectacular que usted ha hecho. Y aquí Jesús da una declaración que de verdad estremeció a las multitudes, porque no es para menos. O sea, imagínese usted que esta gente tenía, desde que Jesús inició su ministerio, más de un año siguiendo a Jesús, a donde quiera que iba las multitudes lo seguían, usted lo sabe, eso está regado por toda la Biblia. Y es en este punto de la vida ministerial de Jesús, Jesús se voltea y le dice, si ustedes quieren ser mis seguidores, tienen que renunciar a su manera de vivir, así que de resto no los voy a aceptar como seguidores, no los voy a reconocer. Imagínense la cara de esta gente, después de haber tenido tanto tiempo siguiéndolo. Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Yo le voy a decir una cosa, tenemos que abandonar nuestra propia manera de llevar el Evangelio. Si tomamos en cuenta, número uno, que la mayoría de las multitudes que seguían a Jesús eran judíos, eran del pueblo, que Jesús le dijo a la sirofenicia, es que yo no le puedo echar el pan a los perros porque el pan es para los hijos. Hablando entonces que Jesús siempre buscaba era a los hebreos, porque para ellos fue enviado primeramente. Entonces estamos hablando que la mayoría de las multitudes eran hebreas, eran judías, conocedores de la ley. ¿Por qué los fariseos le tuvieron envidia a Jesús? Porque se le estaban yendo los seguidores detrás de Jesús. Había celo con Jesús. Entonces, no eran impíos, no eran mundanos, eran pecadores los que seguían a Jesús en este punto. A las multitudes deben abandonar su propia manera de vivir. Les está diciendo, señores, ustedes tienen que abandonar la forma en la que llevan su devoción a Dios. Y esto es tremendo porque precisamente esta es la crisis institucional y religiosa que tenemos actualmente en esta generación. Que cada quien quiere llevar el Evangelio a como bien le parezca. Quieren vivir un evangelio cómodo y light, que se amolde a ellos según su criterio, según su necesidad y según su gusto. Eso no es evangelio. Tú no estás creyendo en Jesús, tú estás creyendo en ti mismo, que es otra cosa. Es el mismo mensaje. Miren cómo se puede adaptar hoy día. Porque a veces cuando leemos esta frase creemos que solamente se está refiriendo a pecados ocultos, a vidas X, de cosas negativas y malas. Usted dice, no, pero yo no estoy metido en ese lote, por lo tanto eso no se aplica a mi vida. Recordemos que eran personas que conocían la ley, personas que conocían a los profetas. Por eso le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todas las respuestas eran relacionadas a la vida espiritual de Israel. Eran personas conocedoras, eran personas que de cierto modo que tenían un culto a Dios. Y él se voltea y le dice, deben de abandonar su forma de llevar la vida que llevan con Dios. ¡Wow! Tremendo. Y esto lo van a entender mucho más en el mensaje que viene el próximo domingo. Entonces le digo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz. Aquí viene lo interesante, cada día. Por eso le dije, cada frase, cada palabra que está puesta en la escritura, no es por gusto. No se trata de llevar la cruz, ya usted lo sabe. La pregunta aquí ahora en cuestión es, ¿usted está llevando la cruz todos los días? ¿O usted se baja de la cruz un día y al día siguiente se vuelve a subir? ¿O usted se sube en horario de oficina de 8 a 2, de 12? De 12 a 2 se baja un ratico para descansar de la cruz y se vuelve a montar de 2 a 6. Y marca tarjeta a las 6. Y ya cuando se va a dormir no se crucifica porque está dormido. Y cuando se para a las 6, vuelve a marcar tarjeta y se monta. No sé, pregunto. Es tremendo porque tomar su cruz cada día. Decimos que tenemos una comunión con Dios y una devoción con Jesús todos los días. Y precisamente, todos los días el Señor nos manda a crucificarlo. No podemos ir a su trono sin tener la disposición de negarnos a lo que Él nos señale que nos tenemos que negar. Con esto lo que el Señor nos está indicando es que así como Él tuvo la disposición de llevar la cruz, de negarse, y le voy a decir una cosa, la crucifixión era tan aberrante, tan escandalosa, que los ciudadanos romanos no podían morir en cruz, crucificados. Había una ley que prohibía a todo ciudadano romano morir crucificado. Por eso fue que Pablo se salvó.
Recuerda que en Hechos, cuando lo toman preso, él le dice al centurión, es que yo soy ciudadano romano. Y la Biblia dice que el ciudadano romano uy, cuidado. Y él le pregunta, ¿y cómo hiciste para ser ciudadano romano? Bueno, que yo soy ciudadano romano de nacimiento, pero yo nací en mi perro romano. Y el centurión le dice, bueno, yo la compré. Porque había beneficios como ciudadano romano. Y por eso le dice, bueno, como tú apelaste a Roma, porque tú eres romano, entonces ahora hay que llevarte para que te juzgue el otro. Pero uno de los beneficios que había por ser ciudadano romano es que ningún ciudadano romano, por muy fuerte que hubiese sido el delito o crimen cometido, podía morir crucificado. Por eso que no hay registro en la historia de ningún ciudadano romano crucificado. Por eso Pablo se salvó en ese momento. ¿Quién sabe si lo hubiesen crucificado también? Pero así era de escandalosa. Y Jesús toma esto y dice, si alguno de ustedes quiere ser mi akoloutein, si alguno de ustedes quiere seguirme estrechamente, si alguno de ustedes quiere seguirme de cerca, tiene que tomar su cruz. ¿Qué fue lo que le pasó a María cuando Jesús estaba niño y fueron al templo? Se le extravió Jesús. ¿Pero por qué se le extravió Jesús? Porque dejó de seguirlo de cerca. Dejó de seguirlo estrechamente. Se confió, porque como estamos todos en un ambiente de espiritualidad, como estamos todos en un ambiente de religión donde está Dios, entonces yo estoy segura que por ahí está Jesús también. Y se le extravió el muchacho. ¿Qué tuvo que hacer María? Buscarlo después que se dio cuenta que llegó a su casa, volverse a buscar y empezar a buscarla como loca. ¿A dónde estaba Jesús? ¿Y dónde estaba Jesús? Donde lo había dejado. En el templo, hablando con los líderes del templo. Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Fíjense que si no tomamos la cruz todos los días, nos cuesta seguir a Jesús. Nos cuesta seguir a Jesús. Su dirección depende de cuán crucificado tú estás. ¿Sabe por qué? Porque las primeras cosas que hacen ruido, se lo voy a poner así, es como cuando usted está haciendo una llamada a larga distancia muchas veces, y las interferencias, las cosas hacen que haya sonido de fondo o que la señal se entrecorta, y eso dificulta la comunicación. Nos cuesta. Pues las primeras cosas que dificultan la comunicación y la dirección con el Señor en nuestras vidas, no nos las pone Satanás. La tenemos dentro. Conviven con nosotros. Y no estoy hablando de la familia, no estoy hablando de la esposa o del esposo. Estoy hablando de tu carne, estoy hablando de tu ego, estoy hablando de tu yo. Esas son las primeras cosas que obstaculizan que tú puedas discernir la dirección de Dios en tu vida. Porque no te permite ver a Jesús, no te permite seguirlo de cerca, estrechamente. Te cuesta seguir a Jesús. Y por mucho que tú puedes estar orando, si no te estás crucificando y no te estás negando todos los días, te cuesta percibir la respuesta del Señor. Tomar su cruz cada día, iglesia. Y aquí vamos a entrar en un punto interesante. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Todos los días nos aferramos a la vida. Pues el Señor dice, no te aferres a la vida. Aférrate a la cruz. Ten la disposición de crucificar, de negarte, si es necesario, a lo que yo te pida. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Vamos a Mateo 6, verso 24. Estas son algunas causas que nos hacen bajarnos de la cruz. Mateo 6, 24. Y que está muy estrechamente ligado con el Lucas 9. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Por la vida diaria. Y Jesús dijo, tome su cruz todos los días. Anéxele todos los días. Tome su cruz todos los días y sígame. Aquí dice, no se preocupen por la vida. Una de las cosas, de las tentaciones, de las que hace el sistema, que hace Satanás, para que te bajes de la cruz y dejes de seguir a Jesús, porque lo que él quiere es que tú dejes de seguir a Jesús. Y la única forma de que tú puedas continuar con tu GPS siguiendo a Jesús es a través de la cruz. Entonces, las preocupaciones diarias nos impiden crucificarnos, y si nos impiden crucificarnos, no estamos siguiendo a Jesús.
Sencillito. Y usted puede orar todo el día si usted quiere. Y usted no siente cobertura por ningún lado. Usted no siente contestación del otro lado. Es como cuando marcas a que tienes un problema técnico, que a mí me ha pasado ya 2 veces acá en la casa, que llamo para la empresa que nos presta el servicio de todo esto y nos quedamos sin servicio, y yo marco y a veces me dejan 5 y 10 minutos esperando. No recibo una respuesta, no recibo una atención y tengo que entonces seguir insistiendo durante todo el día hasta que me contesten para poder reportar la avería y me vengan a solucionar el caso. Lo mismo ocurre con el creyente cuando ora y ora. Y le voy a decir una cosa: sigue orando. Pero asegúrate de estar tomando tu cruz día a día. Aquí dice entonces, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Y entonces Jesús hace unos ejemplos interesantes de las cosas que ocupan, mejor dicho, como lo dice aquí, nos preocupan la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Jesús nos pregunta, ¿es que acaso no valemos más que los pajaritos, que los graneros? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Interesante esta pregunta que usted mismo se la puede hacer. Y si usted convive con otros, con familiares que son cristianos, pues díganse, ¿es que acaso por preocuparte vas a lograr algo? La preocupación nos impide crucificarnos. Nos impide crucificarnos. Y le voy a decir una cosa, Satanás lo que hace es estimular el ego. ¿Qué hace Satanás? Satanás viene y te lanza el dardo, porque la palabra dice que son como dardos encendidos, flechas. Te lanza un pensamiento. Y ese pensamiento lo que hace es preocupar el ego. ¿Y qué entonces empieza a hacer el ego? Empieza a buscar soluciones. Pero si estás en una posición donde no puedes hacer nada, pregunta. Lo único que puedes hacer es crucificarte y no lo estás haciendo. ¿Ya ganó Satanás? No ganó porque te hizo preocupar. Ganó porque hizo que te bajaras de la cruz. Porque si te bajas de la cruz, dejas de seguir a Jesús. Listo, ya ganó. El que te preocupe, para él eso es nada. Su real victoria es cuando nos bajamos de la cruz y no estamos en la disposición de negarnos todos los días. Todos los días. No dice por temporada, como los católicos que van en Semana Santa. No, es todos los días. No hay Navidad, tampoco. No es cuando venga Acción de Gracias ahorita en noviembre. No, es todos los días. Todos los días. Cuando tú estás crucificado, se te hace más fácil regar cuando tu alma se alebresta, cuando tu alma se conmociona, porque el alma es como la gallina, se alebresta fácil, sobre todo cuando hay preocupaciones por la vida diaria, sobre todo cuando hay dificultades. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. El negarse a nosotros mismos es una clara demostración de fe, porque estás confiando en la providencia divina de que Él tiene todo bajo control y que Él va a hacer lo mejor posible para tu beneficio. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, el negarse a nosotros mismos es un acto de fe absoluto sobre un Dios soberano. Wow. Yo sé que usted no había visto esto de negarse relacionado con la fe, pero eso es un acto de fe supremo. Y aquí él está poniendo situaciones materiales, pero ¿y qué cuando tenemos familiares involucrados en situaciones de vulnerabilidad? Negarnos a nosotros mismos. ¡Wow! Eso es más fuerte todavía. La semana pasada vimos que Jesús habló sobre el tema de las relaciones familiares, de lo importante que son para el ser humano. Y Jesús dijo precisamente, el que no sea capaz de aborrecer, o sea, poniendo su entorno cercano e inmediato, por causa de mí no es digno de ser mi discípulo. Y aquí ahora está hablando de situaciones materiales. Si Dios cuida de manera tan maravillosa, ¿por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos?
¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, escuche, dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Tú quieres pensar con fe o de manera crédula? Niégate a ti mismo y sigue a Jesús. Un pensamiento incrédulo no se crucifica porque ve que tiene que hacer algo por sus propios medios para subsistir, porque le dice a Dios, yo creo en ti, pero creo que tengo que hacer algo al respecto. Si es verdad, usted va a hacer lo posible y Dios hace lo imposible, pero si ya dentro de tus posibilidades no lograste ningún resultado, ¿qué vas a seguir haciendo entonces? Pregunto. Ahí es donde más sentido cobra el negarnos a nosotros mismos, estar en la disposición de negar el ego, de crucificar el ego. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Buscar el reino de Dios es una frase que bastante se ha dicho. Y buscar el reino de Dios tiene que ver con todo lo que atañe al Evangelio, a las exigencias, a los requerimientos del cielo para nuestra vida. Y si Jesús nos dice que para ser seguidores de Él, que es parte fundamental y básica del Evangelio, yo me tengo que negar, entonces Cristo me está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y mi justicia. Busca los requerimientos, que es lo que yo te estoy exigiendo. Niégate. Y en ese negar, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Conforme a su voluntad. Sencillo. ¿Cuesta vivir esto? Sí, cuesta muchísimo. Claro que sí cuesta. Porque estamos en un sistema que nos alimenta el ego. Tú te lo mereces, tú lo puedes lograr, tú lo tienes que hacer, tú esto, tú lo otro, tú para allá, tú para acá. Y venimos entonces al Evangelio y Cristo nos dice, niégate. Es una lucha. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿No has podido crucificar las preocupaciones de hoy y vas a estar pendiente de las preocupaciones de mañana? ¿No te has podido librar de las preocupaciones de hoy y vas a estar pendiente de las preocupaciones de mañana? Esa es una mala costumbre que tenemos nosotros, los seres humanos. No ha terminado el día de hoy, usted todavía no sabe ni qué va a almorzar, ni qué va a cenar y ya está pendiente de lo que va a pasar el día de mañana. No podemos controlar el día de mañana, en nada. ¿Podemos planificarlo? Sí. ¿Podemos poner supuestos casos? Sí. Pero al fin de cuentas, se hace lo que Dios dice. Entonces, por eso que Jesucristo dice, la cruz es diaria, porque ella te va a ayudar con las preocupaciones diarias. Ocúpese más entonces en la cruz que en las preocupaciones diarias. O sea, yo tengo que vivir el día a día. Es una frase que a lo mejor nos la decimos en tiempo de tribulación. Aquí vamos, día a día. Como para darnos ánimos unos a otros, pero realmente no hemos entendido esa frase cómo realmente funciona. Aquí está. Cristo dice, tomen su cruz todos los días y síganme. ¿Y ahora qué dice? No se preocupen por las preocupaciones diarias, porque cada día tiene su propio afán, dice la Reina Valera. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Mira cómo termina esta versión. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Yo te pregunto, ¿tú te paraste el día de hoy y lograste percibir a Jesús en tu vida y lo estás siguiendo el día de hoy? Porque todos los días se tiene que seguir a Jesús, entonces. Pero te estás percibiendo a Jesús hoy. ¿Estamos siguiendo a Jesús todos los días? ¿Estoy mirando a Jesús o me está pasando como María? No lo encuentro. Se me extravió. Sencillo, te voy a dar la clave. Busca tu cruz y ella te va a guiar a Jesús. Porque para llegar a Jesús hay que pasar por la cruz primero. Ahí está la clave. Ahí está el secreto. No podemos encontrar a Jesús. No podemos encontrar esa dirección si no nos estamos negando y no estamos mirando la cruz. Vamos a Lucas 23, 26. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Lucas 23, 26. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Yo le voy a decir una cosa, proféticamente hablando, no hay ninguna profecía mesiánica que diga
que Jesús iba a tener ayuda para cargar la cruz. Si usted lee Isaías 53, que es el pasaje más emblemático del sacrificio de Cristo, y usted revisa los salmos, usted puede revisar cualquier profecía mesiánica que anunciaba la venida del Cristo, la venida del Mesías, su muerte, su nacimiento y su resurrección. Usted no va a encontrar en ninguna de ellas una insinuación a que Él iba a tener ayuda para llevar la cruz. Interesante, porque esto nos muestra que Simón de Cirene ocurrió acá por la providencia divina, y es un claro ejemplo de lo que nos ocurre a nosotros muchas veces. Porque dice acá que él venía de Cirene. Cirene es una región de África. Él estaba pasando por el alboroto de la ciudad en ese momento, y se topa con la mala suerte, entre comillas, de que entonces los soldados romanos lo obligan a ayudar a este reo, a este Jesús, para ser crucificado. Y lo obligan entonces. Él venía, según los historiadores, él venía él tenía como una especie de finca allá en Cirene, y él venía a encontrarse con su familia, con sus hijos, acá. Y se topa con esta sorpresa de que no solo le toca pasar muy cerca de lo que está aconteciendo, sino que los soldados romanos le imponen la carga de ayudarlo a cargar la cruz hasta el Gólgota. Lo tuvo que hacer por fuerza. Y le voy a decir una cosa: siempre nos toca por fuerza, porque el Espíritu nos obliga a llevar la cruz. Pero en el proceso, cuando te topas con ese Jesús que está siendo crucificado, que puedes ver a Jesús crucificado, porque Jesús no fue crucificado ya en el Gólgota, Jesús fue crucificado en el Getsemaní, cuando Él mismo dijo: yo no me voy a tomar esta copa porque yo voy a hacer lo que mi Padre quiere y no lo que yo quiera. Ahí Él sintió los clavos, ahí Él sintió la corona, ahí Él estaba crucificado. La Biblia no nos da mayor rastro de Simón de Cirene, solamente nos los menciona acá. Pero me cuesta creer que este hombre no fue impactado por Jesús, por el Evangelio y por la predicación de la iglesia. Me cuesta creer que este hombre no haya sido parte de la iglesia primera. Él tuvo que haber visto la actitud. ¿Y por qué lo digo? Miren, vamos a seguir leyendo el relato. Y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús, tal cual. Nosotros vamos con la cruz y estamos siguiendo a Jesús, así que vamos detrás de Él. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo, recuerde, Jesús ya tenía bastantes horas ya con el cuerpo mayugado, ensangrentado, vejado, escupido, humillado, y mire lo que Jesús hace en ese momento. Y si estamos tomando en cuenta que Simón de Cirene venía detrás de él, él tenía que entonces pararse cuando Jesús se paraba y tenía que continuar cuando Jesús caminaba. Y en este momento Jesús se da la vuelta para hablarle a estas mujeres que lo venían siguiendo desconsoladas y le dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? En medio del sufrimiento, Jesús consuela y profetiza. ¡Wow! Y eso lo escuchó Simón de Cirene. Él vio la actitud de Jesús. ¿Usted cree que esas palabras no impactaron a Simón de Cirene? No lloren por mí, lloren por ustedes. ¿Y qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este en la condición en la que yo estoy mirando para dónde vamos? Porque él sabe para dónde vamos. Y le dice a las mujeres que no lloren por él. Y aquí este hombre empezó a ser evangelizado. Así que lo que comenzó como una carga, una obligación de llevar una cruz, terminó siendo algo inspirador para su vida. Terminó siendo algo que marcó su vida para siempre. De eso no me cabe la menor duda. Y lo mismo nos ocurre con nosotros. Siempre vamos a la cruz todos los días de manera obligada. Porque la carne no quiere morir. El ego no quiere sufrir. El ego quiere ser consentido. Quiere ser aprobado. Pero cuando el alma se topa con Jesús, ya esa impositividad cambia. Ya nosotros seguimos con gusto a Jesús. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido.
Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las mismas actitudes pasan con la iglesia cristiana. Tenemos un grupo de cristianos que están siguiendo a Jesús, pero que tienen una actitud soberbia, prepotente y altiva, en la que le pretenden dar órdenes a Jesús o tratarlo de una forma poco irrespetuosa. Y están junto con Jesús. Están padeciendo junto con Jesús. Y tenemos otro grupo que mira su condición, que puede tener un entendimiento más claro de quién es Jesús, y ruega, se postra delante de los pies y le dice solamente: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mi necesidad, ten misericordia de mí. Y fueron estos los que van a recibir la gracia y el favor, y no los otros. Tal cual. Tenemos dos posiciones cuando nos crucificamos. ¿Cuál vamos a mantener? Porque la cruz lo que busca precisamente es transformar nuestro corazón según el carácter de Cristo. Por eso la cruz tiene una particularidad: te revela la condición de tu corazón. Miren la actitud prepotente, que hasta el otro criminal se lo dice: cónchale, pero te estás muriendo, estás crucificado junto conmigo y con él, y todavía ni siquiera si tienes respeto por Dios. Lo mismo ocurre con la cristiandad. Quieren seguir a Jesús, pero no tienen un respeto. Ya eso hablamos bastante, ¿no? Sobre la serie de Creciendo en el Temor a Dios, una serie hermosísima. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tu alma va a encontrar paz, tu alma va a encontrar satisfacción, va a encontrar contentamiento, va a encontrar gozo, va a encontrar la fe, la benevolencia, la misericordia de Dios. Es cuando estás crucificada. Aunque esté metida en las circunstancias más difíciles que te haya tocado atravesar hasta este momento de tu vida. ¿Cómo usted se explica que un hombre que está en semejantes circunstancias haya recibido la paz del paraíso? Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero no estaban en el paraíso, estaban siendo crucificados, porque era una condición espiritual de la que está hablando Jesús. Y ese hombre en ese momento, no, la Biblia no dice que si murieron primero o no que Jesús, no lo dice. Bueno, sí, podemos decir que sí murieron primero, porque dice que le quebraron las piernas a los delincuentes, y cuando le iban a quebrar las piernas a Jesús se cumplió la profecía de que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Así que podemos deducir entonces que los delincuentes murieron primero que Jesús. Pero este hombre murió con satisfacción, con una total satisfacción en el alma. Lastimosamente el otro no creo que haya sido así. Al otro le pasó algo curioso. Dice que los cuervos le comieron los ojos. Fíjense que entonces cuando nosotros nos tomamos la cruz todos los días, mire todos los beneficios que podemos obtener y todo lo que va a ocurrir. Puede que a lo mejor comiences como Simón de Cirene, puede que luego más adelante estés como el hombre que le reclamó, pero tenemos que ser confrontados con la luz del Espíritu, redarguidos para tener esta condición de estar crucificados con Jesús y crecer en un respeto por Dios. Es decir, entonces, que este delincuente tuvo un respeto profundo por Dios, creció en el temor a Dios en ese momento. Ese hombre fue salvo ahí en ese momento. Cuando 11:20, algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. O sea, es el apóstol Felipe y el apóstol Andrés. Sabían que estos hombres eran seguidores estrechos o cercanos de Jesús, y estos otros hombres le dijeron: queremos conocerlo. Sabemos que ustedes son discípulos de él, así que queremos que nos los presenten. Estos fueron y se lo comentaron al maestro, y Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo
la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme, debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. No hay honra sin cruz. No hay honra sin negación. El grano de trigo tiene que morir, y aunque se está hablando de sí mismo simbólicamente, Jesús está hablando de que Él va a ser entregado, que Él va a morir para no quedar solo y producir una vida abundante sobre muchos. Él mismo le está dando un mensaje a los discípulos. Le está diciendo: ustedes tienen que caer en tierra, tienen que doblegarse. Una de las críticas o de las quejas o de las palabras duras que los profetas siempre decían al pueblo de Israel es que es esta frase, sobre todo la Reina Valera lo dice mucho: ustedes son un pueblo duro de cerviz. Eso quiere decir que no se doblega. La cerviz es la columna vertebral. O sea, que son rígidos, que no se doblan, que no se humillan, que no se quiebran. Y por eso Dios tiene que venir con trato fuerte para quebrarles la cerviz, para que se dobleguen. Entonces, caer en tierra es doblegarse. Es doblegarse. Y le voy a decir una cosa: lastimosamente, el orgullo, el ego, la soberbia, la prepotencia, la altivez de corazón es como el cabello humano. Cada cierto tiempo hay que estarlo bajando, hay que estarlo cortando, porque se altiva, se crece, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta muchas veces. Pero tenemos que caer a tierra. Y en el caminar diario, Jesús te dice: párate aquí, crucifica esto, niégate hoy a esto. O sea, tenemos que estar en esta disposición. Yo no sé si Jesús te vaya a pedir a ti algo, o ya te lo está pidiendo, o el día de mañana te pide algo que hasta ahorita no te lo ha pedido. Pero tú tienes que estar en la disposición de hacerlo si llegase a pasar. ¿Estamos nosotros en esa condición actual? ¿Estamos nosotros así? ¿Estamos nosotros como Abraham, dispuestos a levantar el cuchillo si Dios nos lo pide? A Abraham le tocó pasar por la cruz, ¿sabes? Porque él se tuvo que negar. ¿Usted sabe lo que es bregar con una promesa de Dios, que Dios le dé la bendición de tener ese muchacho y ya verlo crecer? No es que nació y al día siguiente se lo pidió, no, lo estaba criando ya. Según los más estudiosos, tenían de 13 y 15 por ahí, o sea, ya eran adolescentes. Y Dios le dice: dame a tu hijo, al que amas. Y se lo deja muy en claro, para que no le fuera a salir con Ismael. No. A mí no me vas a meter gato por liebre, Abraham. Me vas a dar al que tú amas, al que piensas todos los días, al que te preocupas todos los días. A ese es el que me vas a sacrificar. Wow. ¿Estamos dispuestos nosotros a levantar el cuchillo de esa forma? No te puedo garantizar que Dios te va a mandar un ángel y te va a decir lo mismo, que no lo hagas, porque eso ocurrió fue con Abraham. ¿Y qué si Dios permite que le claves el cuchillo? Puede pasar. Porque si Jesús dijo: tome su cruz y sígame, el que toma la cruz tiene que estar dispuesto a que le peguen los clavos. Wow. Así que les digo la verdad: el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. En la medida en que la que tú te crucificas y te niegas, vas a poder disfrutar mejor de la vida eterna que ya tienes. Vas a poder comprender mejor el Evangelio. Vas a poderte abrir a un entendimiento mayor de la gracia, porque vas a poder ver la gracia obrando en tu vida. En medio de esa muerte que tú vas a sentir como esa crucifixión te está doliendo, vas a poder ver el consuelo y la provisión de la gracia de Dios en tu vida. A lo mejor usted oraba bastante: Señor, yo te quiero conocer más, yo quiero entender mejor tu gracia, yo quiero ser una persona mayor de fe, yo quiero ser más espiritual, no sé, en la forma en la que usted lo quiera manifestar. ¿Y cómo usted cree que eso va a ocurrir? Usted se va a acostar a dormir y al día siguiente se va a parar más espiritual y va a tener más entendimiento, y le va a ocurrir lo mismo como le pasó con el cuerpo.
Aquí nadie sintió cuando se le tiró un brazo. Pasaron los años y usted se dio cuenta que creció, pasaron los años y usted se dio cuenta que su cuerpo maduró, la voz se le puso más ronca, empezó a tener vello donde antes no tenía. Y así, cada quien según sea su cuerpo, hombre o mujer. Pero usted no sintió nada de eso. A veces creemos que la percepción cristiana es así, que tu espíritu va a ser igual. No. Jesús te quiere consciente de cada acto de obediencia y de exigencia que te pide. Y le voy a decir una cosa, no hay forma de que usted se crucifique dormido. El dolor no te va a dejar dormir, para empezar por ahí. Yo he tenido que pasar por el odontólogo varias veces y le puedo garantizar que un dolor de muela es algo bastante intenso y doloroso. Que sientes que es como que es un taladro, una aguja que te llega a la cabeza, muchas veces. Es bastante intenso y es muy difícil dormir, comer, bañarte, hacer algo porque el dolor, o sea, te dice, atiéndeme, no me vas a ignorar. De verdad es una cosa complicada. El hambre se te puede quitar porque no puedes comer muchas veces. Entonces, si eso lo logra un dolor de muela, el negarte a lo que tú más amas, ¿tú crees que no te va a doler? ¿Tú crees que lo vas a poder ignorar? No te puedes crucificar dormido. Dios te quiere consciente, Dios te quiere despierto. Y por eso duele. Pero eso produce vida. Produce la vida de Cristo en ti. Porque si tú mueres, Él vive. ¿Y qué digo con el Bautista? Yo tengo que menguar para que Cristo crezca. ¿Y cómo se logra eso? Toma tu cruz. Vamos ahora a Gálatas 2:17. Usted debe preguntarse todos los días cuando usted se levanta, Señor, si usted está orando por algo, por alguien, yo pongo delante de ti todas circunstancias. Dime tú qué puedo yo crucificar. Usted sabe a lo que usted más le da atención en el día. Usted lo sabe. ¿Qué es lo que usted más ama? ¿Qué es lo que usted más valora? Usted lo sabe. Yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a poner eso delante de la cruz y decirle, Señor, si tú me dices, yo lo crucifico? ¿Estamos dispuestos a tener esa determinación? Es más fácil que lo hagas así a que el Señor te lo imponga, porque te va a doler más. Por lo menos si estás consciente y lo pones, es como que más suave, no te estoy diciendo que no te va a doler. Y le voy a decir algo, muchas veces estamos orando por circunstancias muy particulares, muy puntuales. Y la respuesta pasa por crucificarnos. Porque si nosotros nos crucificamos, estamos obligados muchas veces a quitar la mano de allí para pegarle en la cruz. Y dejar que Dios sea Dios sobre una circunstancia. Sobre todo cuando estamos orando por personas en particular, sean o no familiares, pero que de cierto modo tengamos un vínculo con ellos. Ya nuestra alma se preocupa por esa persona. Ya sea porque conviviste con esa persona, ya sea porque le tienes un afecto grande, ya sea porque es un familiar directo, con mucha más razón. Cuesta crucificar una circunstancia. Pero estamos orando por esa persona y muchas veces la respuesta pasa primero por crucifícate. Yo no puedo ser Dios, yo no puedo hacer mi voluntad, yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer con esa persona si tú sigues metiendo la mano. ¿Cómo la estás metiendo? Crucifícate. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Aquí, evidentemente, el contexto de esta palabra de Pablo, que también ya usted la conoce bastante y se usa de manera inspiratoria muchas veces, o de manera filosófica, o yo estoy crucificado con Cristo.
y todo aquello. Estaba hablando dentro del contexto de confiar plena y completamente en el sacrificio de Cristo para ser justificado delante de Dios, y que ya no valía la pena confiar absolutamente en nada o hacer algo según la ley para lograr tal condición, porque no vas a poder ser declarado justo, vas a ser culpable de pecado. Pero entonces cuando Pablo dice aquí que él está crucificado con Cristo y que ya no vive él, está indicando entonces que ha quitado toda confianza en su habilidad humana. Y eso es algo que nos cuesta mucho. Siempre andamos buscando la forma de ayudar a Dios. Nosotros no podemos ayudar a Dios, amado hermano, iglesia. Nosotros somos los que necesitamos que Dios nos ayude a nosotros. No nosotros pretendamos ayudar a Dios con nuestra astucia, con nuestra inteligencia, con nuestra forma de intentar hacer algo. No vamos a lograr ver la promesa cumplida. Si no, pregúntale a Abraham. Dios le dijo que le iba a dar un hijo, a su forma y a su manera, no a la forma y la manera de Abraham. Como resultado, salió Ismael. ¿Y qué pasa hoy día? Muchos de esos ismaelitas andan metiendo bombas en el mundo. Muchos de esos terroristas son descendientes de Abraham por la línea de Ismael, si usted no lo sabe. Entonces miren cómo un acto puede tener una trascendencia grande, que estoy seguro que a Abraham en ese momento no le pasaba esto por la cabeza. Y que él ahorita tampoco debe saber estas cosas. No debe tener conciencia plena. Ya le abandonó este mundo, ya no tiene nada que ver con este mundo. Pero estos terroristas, estos árabes, toda esta línea, viene de la descendencia de Ismael, no viene de la descendencia de Isaac. Ahí están los resultados. Por intentar ayudar a Dios. Bueno, Dios me dijo que me iba a dar un hijo. Bueno, te la tengo, Señor, te la voy a poner facilita, pues. Te la voy a poner bombita, te la voy a poner de penalti. Y es más, te voy a quitar el portero para que metas el gol. Agarramos, yo me agarro una ciervita de Sara, la embarazo, y cuando vaya a tener un hijo le ponemos el hijo enseguida a las piernas de Sara y ya está listo, Sara dio a luz. Ya tenemos el hijo de la promesa. Ay, qué vida tan dura, tengo que embarazar a la ciervita de Sara. Qué malo, qué maluco. Dios dijo, no, así no, Abraham. Yo te di una promesa y la promesa se cumple en el tiempo que yo la determiné, de la forma y la manera como yo lo digo. Porque yo soy soberano. Y muchas veces tenemos intentos para que esto ocurra. Yo pregunto aquí, que aquí hemos tenido madres, tenemos madres. ¿Qué pasa si usted se hubiese puesto a pujar a los 4 meses? Porque usted quiere salir de esos dolores que le causa ese muchacho o esa muchacha. Que no me va a dormir, pastor. Si usted supiera, a los 4 meses eso era puro patear en la noche. O sea, como que iba a ser futbolista, porque eso era pura patada, y patada para allá y patada para acá. Uy, yo quería que naciera. Pero si usted se ponía a pujar, usted le iba a causar un mal a ese bebé. Usted tiene que esperar los 9 meses. O el tiempo en el que su hijo o su hija nació. Lo mismo ocurre con las promesas. No hay forma alguna de forzar las palabras. Entonces tenemos que subirnos a la cruz para evitar los Ismaeles en nuestra vida. Si usted quiere un Isaac, crucifícate y siga a Jesús. Si tú quieres un Ismael, no hay ningún problema. Tú vas a sufrir la consecuencia de eso. Y terminamos en Filipenses 2, verso 1. Dejar que Dios sea Dios es crucificarnos. Muchas veces Dios permite que tomemos ya decisiones o hagamos cosas porque Él va a usar eso para enseñarnos. A veces creemos que porque hacemos cosas y Dios nos permite hacer cosas es que estamos vulnerando su soberanía y su control. No, Señor, todo lo contrario. Dios ya sabía que lo ibas a hacer, que lo ibas a decir, y Dios lo permitió porque Dios iba a usar eso para enseñarte. Así es sencillo, así trabaja nuestro Padre. No es que se hizo, no me di cuenta que lo estabas haciendo, no me di cuenta que lo dijiste. No. Filipenses 2.1 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No hay manera alguna de que usted pueda cumplir con estos requerimientos apostólicos
si usted no se crucifica. Y esto es terrible, ¿sabe? Porque muchos de acá venimos de una iglesia grande y era tremendo ver cómo muchos servían, pero con la única intención de ser reconocidos. Eso es egoísmo. Y aquí dice que no hagáis nada por egoísmo. Es decir, podemos estar haciendo algo para Dios, pero si tenemos una motivación incorrecta, como es el egoísmo, buscar intereses propios, tener una agenda oculta de reconocimiento, de fama, de algo, inmediatamente Dios dice, eso que estás haciendo yo no lo veo, no te lo recibo. Porque no se están crucificando, no están tomando su cruz. No traten de impresionar a nadie. ¡Wow! Este pedacito hay que decírselo a más de uno. No traten de impresionar a nadie. Cuando tú te crucificas, esto deja de ocurrir. Porque no se trata de que te vean a ti, no se trata de que te reconozcan a ti, se trata de que vean a Jesús. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Si, voy a poner un ejemplo, están haciendo algo para el Señor y llega otro hermano y nota lo que se está haciendo para el Señor, no dice nada, lo que hace es observar, pero dentro de sí dice, yo lo puedo hacer mejor, yo no lo haría así, yo lo haría así. Eso es egoísmo, eso es altivez de orgullo. Necesita cruz. Otro caso que necesita cruz. Yo sé que la palabra dice tal cosa y voy y hago lo contrario. Eso es soberbia. Eso es actuar de manera consciente de lo que la Biblia dice y actuar en contra de lo que la Biblia dice. Eso es una actitud de soberbia. Y déjeme decirle algo, esta actitud hay bastante en la iglesia cristiana. Eso es soberbia. Saber lo que la Biblia dice y hacer lo contrario. Un caso muy particular de esto es Jonás. Jonás es un caso de un corazón soberbio que necesitó ser reprendido, necesitó ser doblegado en su momento. No es que dejó de ser 100% soberbio, porque recordemos que después que ocurrió lo que ocurrió, él siguió en queja y renegando de Dios con el gusanito y la calabaza. O sea, le bajó la soberbia bastante, pero todavía ahí Dios tenía que seguir haciendo la obra en él. Dios sabe que a lo mejor te toca crucificarte, pero dentro del estómago de una ballena también. El trato es más fuerte. Puede tener que crucificarse y encima no estar clavado en el Gólgota, sino estar metido en el estómago de un pez. ¡Wow! ¡Qué trato! No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. La cruz hace que tú veas a todos por encima de ti y no por debajo de ti. Por arriba del hombro y no por debajo del hombro, como decimos en Venezuela. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Escuchen esta declaratoria de Pablo, hermosísima, pero que nos pone en mejor visión esto. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esto usted se lo puede repetir si usted vive con comunidades cristianas. Ten la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Es decir, él podía decir, no, pero porque yo voy a morir en la cruz, yo soy Dios, yo tengo una condición aquí digna que de verdad vale. Me voy a rebajar a meterme en una carne y a tener que sentarme en una letrina cuando me den ganas de ir al baño. Me voy a humillar a hacer eso. Me voy a humillar a que cuando camine me pegue el sol y yo empiece a sudar y me tenga que sentar porque me canso. Siendo yo Dios. Yo me voy a humillar así. A él no le importó eso. Por eso que a Jesús no le costó ir a la cruz, porque él ya se había despojado en el cielo. Esto es más allá. Yo dije hace rato que Cristo se había crucificado en el Getsemaní, pero la cruz de él comenzó arriba. ¡Wow! Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. ¡Wow! El rey que coronó los cielos con estrellas, permitió que lo coronaran con espinas.
el Rey de Gloria, cuando todos los ángeles lo alaban y lo adoran, permitió que hombres lo humillaran y lo vejaran y se burlaran de su condición de rey. Y a nosotros nos cuesta dejar aquí abajo situaciones, personas, indistintamente del tipo de relación que tengamos con ellas, bienes materiales, la vida misma, porque Cristo dijo que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la entregue por causa de mí la hallará. Yo pregunto entonces, ¿la vida tuya vale más que la divinidad de Jesús? ¿Ese familiar tuyo vale más que la divinidad de Jesús? Wow. Y aquí Pablo dice, tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Renunció a sus privilegios divinos. Tenía derechos por ser Dios. Derechos por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo puso a un lado. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Entonces aquí me habla de que la posición de esclavo va relacionada intrínsecamente con la condición de ser humano. Y esto es verdad, porque nosotros somos esclavos. Nosotros somos dependientes de un Señor y nos debemos a ese Señor. Cuando el hombre cae y viene el pecado, lo que hay es un cambio de yugo y de señorío. Viene el yugo ahora del pecado y de la muerte y el señorío de Satanás. Pero nunca dejamos de ser la condición de esclavo. Venimos a Cristo, Cristo nos redime, nos compra, y le voy a decir una cosa, el Señor es el que compra esclavos, nos restituye nuestra condición original y nos volvemos a seguir manteniendo en la posición de esclavo. O sea, esa posición nunca cambia. Por eso esa posición de que usted es libre para hacer lo que usted quiera es falso. O usted es esclavo de Cristo o usted es esclavo de Satanás y el pecado. No hay de otra. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. No debemos aferrarnos a nada, no debemos de tener consideraciones con nadie. No, pastor, pero es que usted no conoce la situación de fulanito, de fulanita. Puede que la conozca, puede que no, pero la recomendación bíblica es la misma. No te tiene por qué importar si tienes que crucificar eso, si te tienes que negar a eso o dejarlo a un lado. Estar dispuesto a que el Señor te dice, levanta el cuchillo y crucifícalo. Pastor, pero que usted no conoce la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra. Puede que sí, puede que no, pero aquí no hay condicionamiento. Si eso te puede estar impidiendo, o que Jesús dice, para poderme continuar de aquí en adelante, para seguirme, tienes que dejar a este familiar. ¿Cuándo Abraham vio la promesa de Dios? Cuando dejó a Lot. Antes no. Dios fue claro, deja tu tierra y tu parentela. Después que dejó a Lot, y mire que se metió en problemas por culpa de Lot, ojo, hasta que no lo dejó realmente, no vio la promesa. Wow. Tenemos que renunciar a nuestros privilegios, a nuestros derechos, a nuestras comodidades, a nuestra condición, para poder ser un humilde esclavo y podernos humillar. ¿Por qué me tengo que humillar? ¿Por qué tengo que tomar la cruz cada día? Por obediencia a Dios y así ser seguidor de Cristo. Pónganse sobre sus pies.